Bienvenidos a la serie de los estudios bíblicos. Continuamos con el libro de Génesis. Llegamos a una historia muy conocida, una historia trágica también, una historia de celos, de envidias, una historia de un hombre y de dos mujeres. La semana pasada hablábamos sobre el llamado de Abraham. Hoy hablaremos sobre la promesa de un hijo. Dios promete a Abraham un hijo. A veces Dios parece lento en cumplir sus promesas. Cuando los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros, nos desesperamos. Queremos apurar las cosas. Queremos llevar a cabo nuestros propios planes. Pero cuando hacemos eso, generalmente, siempre, por decirlo de alguna manera, nos metemos en problemas. El programa de Dios para Abraham estaba perfectamente a tiempo, pero en su mentalidad finita, ni Abraham ni Sara podían entender esta verdad. Esta es una buena lección para nosotros de lo que significa andar por fe, de esperar pacientemente a que Dios cumpla sus promesas a su manera y en su tiempo. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Abraham y Sara tomaron un atajo bastante doloroso. No esperaron en el tiempo de Dios y vino las consecuencias. Un atajo que trajo líos y complicaciones, no solo en su propio hogar, sino también al mundo entero. Este pasaje es mucho más que una historia antigua con consecuencias modernas. Esta es una historia de falta de fe, de desconfianza. Esta es una historia de tramas, de intrigas. El pasaje comienza en Génesis capítulo 16, versículo 1 en adelante. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: «El Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos». Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. El versículo 4 habla de que Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: «Tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo». «Tu esclava está en tus manos», contestó Abraham. «Haz con ella lo que bien te parezca». Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Para ese entonces, Abraham ya tenía 85 años. Dios le había prometido a Abraham y a Sara darles un hijo, pero no les había dicho para cuándo. Abraham y Sara estaban en una etapa de espera. Y como todos sabemos, a nadie nos gusta esperar. Hebreos capítulo 6, verso 12 nos dice: «Sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas». Dios tiene un plan perfecto, tiene un itinerario perfecto para todo lo que Él quiere hacer. Cuando estamos dispuestos a esperar en el Señor, demuestras que estás viviendo por fe. Vivimos por fe, andamos por fe, no por vista. Mientras Sara esperaba que algo sucediera, ella se impacientaba. ¿Por qué se está demorando tanto Dios? Dios quería que Abraham y Sara estuvieran físicamente como muertos para que Dios recibiera toda la gloria. Sara ya tenía 76 años y nada, no llegaba el bebé.
Sara era estéril. Desde el punto de vista de Sara, la flor de su juventud ya se había marchitado. El tiempo estaba pasando. Y no llegaba. No llegaba el tan deseado hijo. En las culturas antiguas, su esterilidad era considerada una tragedia. No tener hijos era una marca de fracaso, era algo deshonroso. Sara se estaba sintiendo humillada. Dios había nombrado a Abraham como padre del heredero prometido, pero no había identificado a la madre todavía. Obviamente tenía que ser la esposa de Abraham. Sara a lo mejor se hace la pregunta, ¿y si Dios tiene otros planes? Sara empieza a justificar o a razonar lo que Dios había dicho. Y esto es peligroso. La verdadera fe está basada en la palabra de Dios y no en la sabiduría del hombre. La falta de fe se manifiesta en impaciencia con la tardanza de Dios y aparece primero en Sara. Y luego como un cáncer comienza a carcomer el alma de Abraham. La sugerencia de Sara es una artimaña, es una trama humana para tratar de, entre comillas, ayudar a Dios. Muchas veces nosotros nos hemos asignado la posición de ayudantes de Dios. Le doy a Dios la oportunidad de obrar. Hasta le doy un plazo para hacerlo. Señor, si tú no lo haces en este lapso de tiempo, entonces tendré que hacer algo por mí mismo. Y aquí vemos a Sara. Mira, Abraham, ya no puedo más. Aquí no está pasando nada. A lo mejor Dios necesita ayuda. ¿Quién quiere servir a un Dios como ese? Yo estaría preocupado. ¿Qué tal problemón si Dios necesitara mi ayuda? Esto es tan contrario a la verdad. Yo soy la que necesita la ayuda de Dios. Él no necesita la mía. ¿Y Sara qué hace? Sara empieza a tramar, a maquinar, a urdir un plan. Según las culturas de Mesopotamia y Egipto, Agar era la propiedad de Sara. El que Sara escogiera a Agar como solución a su infertilidad demuestra su falta de fe en el poder de Dios. A pesar de que nos escandalizamos con la solución polígama de Sara, esta era una solución legítima y aceptable en la cultura de donde ella venía, y también en la cultura que la rodeaba. A decir verdad, la poligamia era convencional y propia ante los ojos de todo el mundo, excepto ante los ojos de Dios. Sara estaba desesperada. Ella quería que Dios cumpliera la promesa que le había hecho a Abraham. Y Sara estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, hasta sacrificar la belleza de su intimidad con su esposo. Sara era la única esposa de Abraham. Abraham era el amor de su vida. Y Sara le dice a Abraham: ya ves, el Señor me ha hecho estéril. En cuestión de hecho esto era verdad. Pero se puede notar un poco el tono belicoso, como si Sara estuviera diciendo: Abraham, yo sé que debemos confiar en Dios en todo, pero Dios nos está haciendo las cosas muy difíciles. Al no dejarme tener hijos, Él me está forzando a hacer cosas que bajo circunstancias normales yo jamás haría. Cuando tú y yo dejamos de confiar en Dios, no importa cuán razonable parezca nuestra falta de fe, tendemos a echarle la culpa a Dios por nuestros problemas y terminamos haciendo lo que nos da la gana. Y cuando tú y yo hacemos lo que nos da la gana, ahí están las consecuencias. Cuando nos sale el tiro por la culata, le echamos la culpa a Dios. Le echamos la culpa a otros por el resultado. El problema no es con Dios. El pecado está en nosotros mismos. La culpa está en nuestras malas decisiones y, desgraciadamente, terminamos pagando las consecuencias.
Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Abraham tiene la culpa. Sara tiene la culpa. La única persona en todo este rollo que no tiene la culpa es Agar. Obviamente ella es pecadora, especialmente cuando comienza a despreciar a su señora, pero la situación en sí no es culpa de Agar. Y cuando Abraham y Sara decidieron llevar a cabo su plan, Agar no tiene derecho a decir absolutamente nada. Ella tiene que someterse, y Abraham y Sara terminan pagando el precio por su mala decisión. Aquí vemos a una mujer orgullosa de su embarazo, y como ella había tenido éxito donde Sara no lo había tenido, Agar comienza a desairar a su señora. Agar estaba encantada. Parecía un pavo real. Estaba feliz, gozando del momento. Estaba triunfando sobre Sara. Y Sara no estaba contenta. Aquí vemos cómo el rechazo, vemos cómo la ira, vemos cómo el dolor, los celos, la crueldad se intensifican. La vida se complica tremendamente y no hay resolución. Proverbios capítulo 11, verso 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 29, 23 dice: el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Dios odia la soberbia. La soberbia es el pecado número 1. La soberbia fue el pecado original. La soberbia trajo a Lucifer al mundo. La soberbia hizo que Lucifer se creyera Dios y Dios le desechó. Dios le expulsó de los cielos y ahora está en la tierra, intentando hacer que el cristiano peque, el cristiano no tenga una relación personal con Dios. Fue la soberbia que hizo que Adán y Eva cayeran. Ellos fueron echados del jardín. Es la soberbia la que nos mete en problemas muchas veces. Entonces Sarai le dice a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. ¿Qué palabras, verdad? ¿Qué palabras de Sara a su esposo? Abraham dice: tu esclava está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Este es el momento de fe que sale a relucir lo peor en Abraham y Sara. Abraham abandona cobardemente a sus obligaciones como esposo y entrega a Agar, una inocente víctima, a Sara. Por otro lado, Sara maltrata injustamente a Agar. ¿Sabes una cosa? Muchas veces nosotros somos insensibles. Y al ser insensibles, herimos a las personas. Hasta Agar hace algo malo, fuera de tenerse que someter sexualmente a Abraham. Ella termina huyendo de la crueldad de Sara. Tal vez Agar no era tan inocente después de todo. Sin embargo, ella era la que había sido tratada injustamente y no se merecía el problema que estaba pasando. Quizás Agar la hubiera pasado mejor si al enterarse de su embarazo no se hubiera portado como una necia, no se hubiera olvidado de cuál era su lugar. Aún así, no hay excusa para que Sara la maltrate. A pesar de que nos escandalizamos cuando vemos que Sara le ofrece a Agar a su marido como su sustituta, el comportamiento pasivo de Abraham es peor todavía. Era él el que había escuchado la voz de Dios. Abraham ni siquiera cuestiona la idea de Sara, no se queja, no protesta, más bien la Biblia dice en forma bien seca que Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sara. Me recuerda la actitud de Abraham a la de Adán. Cuando Eva le ofrece comer del fruto, Adán acepta. Cuando Sara ofrece a Agar,
como su sustituta para que tenga un hijo, Abraham acepta. ¿Es este hombre cobarde y pasivo el mismo hombre que salió persiguiendo a los 4 reyes orientales por 20 millas y los atacó al norte de Damasco? Es él. Lo que pasa es que en esa época su fe rebosaba, su fe desbordaba. Ahora, en cambio, su fe se estaba desmoronando. Dejó de confiar en las promesas de Dios. Se impacientó. El hecho de que Abraham tomara a Agar como esposa es nada menos que una caída. Es todo un desastre. Normalmente el padre entregaba a la chica en matrimonio, pero aquí es Sara quien la entrega. Agar no puede decir nada. Agar es esclava. Ella es tomada y es entregada. Agar, esa chica virgen, es tratada como un objeto. Moisés escribe esta historia como un paralelo a la caída en el jardín del Edén. La acción de Sara es semejante a la acción de Eva. Aquí Abraham escucha a su esposa al igual que Adán escuchó a su esposa. Aquí Sara toma a Agar al igual que Eva tomó la fruta. Aquí Sara le entrega a Agar a su esposa, igual como Eva le entregó la fruta a su esposo. En ambos casos el hombre participa voluntariamente y a sabiendas. Y ahora sus vidas estaban en caída libre. Ahora llegaba el momento de tocar fondo. Por eso Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. La rebeldía de Sara se manifiesta claramente en la rabia que tenía. Ella desfoga su odio en Agar. ¿No es ella la mujer que el Nuevo Testamento nos muestra como la esposa modelo, que ha aprendido a hacer sus labores domésticas de maravilla y que hasta llama a su esposo Señor? ¿Es esta Sara, resentida, airada, tiránica, la misma esposa modesta, fiel y sumisa que hemos llegado a conocer? Qué engañoso es el corazón. ¿Cómo se puede traicionar a sí mismo con cosas tan insignificantes? Su empleada se estaba dando aires. Agar la estaba mirando mal. Eso era todo. Y Sara se molesta y malogra el retrato que la Biblia estaba pintando de la esposa modelo. Cuando nos molestamos o nos irritamos, es lo que tenemos dentro lo que sale. Si volteamos un fracaso de miel, es miel lo que sale, ¿verdad? Si se te cae el vaso al suelo y tenías alguna bebida, zumo de frutas o agua, el agua, ese zumo de frutas es lo que sale. Si volteas un frasco de vinagre, es vinagre lo que sale. El hecho de voltear el frasco no determina lo que hay dentro del frasco, solo revela su contenido. Cuando nos molestamos y decimos cosas hirientes y duras es porque eso es lo que hay dentro de nosotros. El corazón humano es engañoso. El corazón falso de Sara se revela en algo tan insignificante y nuestros corazones son iguales al de Sara. En Mateo capítulo 12, verso 34, Jesús dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando te das un encontrón con alguien, ¿qué es lo que sale? ¿Miel o vinagre? ¿Dulzura o amargura? ¿Cómo puedes glorificar a Dios en tu conducta, en tu lenguaje? Dios nos da la respuesta en Efesios capítulo 4, verso 31 y 32. Abandona toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. ¿Qué debemos hacer en vez de eso?
El versículo 32 nos dice: más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Es aquí donde Abraham debía haber sido el hombre. Él debía haber hablado con Sara, debía haberle dicho cuánto la amaba y que ella era la número uno. Él debía haber aceptado su responsabilidad y culpa en este asunto. Él debía de haber tratado a Agar con ternura y firmeza a la vez. Abraham debería haber buscado la sabiduría de Dios en oración, en arrepentimiento. Pero no. Él se rinde nuevamente a las costumbres sociales de Mesopotamia. Abraham abdica cobardemente toda responsabilidad por la situación o por la pobre Agar, que acababa de convertirse en mujer. Lo que salta a la vista en esta historia es que no hay ningún personaje honorable en este grupo. Todos son unos desvergonzados. Abraham es el peor de todos. Pasivo, débil, no se preocupa por ninguna de las dos mujeres. Ninguna tiene compasión por la otra. De las dos, Sara es la peor. Pero piensa esto. ¿Crees que Agar hubiera hecho lo mismo? Agar es la víctima principal en este asunto, pero yo pienso que Sara también es una víctima. Recuerda que toda esta situación comienza cuando personas de fe empiezan a dudar de la palabra de Dios. Toma forma cuando deciden que Dios necesita ayuda para cumplir su palabra. Abraham y Sara toman un atajo para conseguir lo que Dios ya les había prometido. Decisiones alocadas, en caliente, salen bien. En algunos momentos. Atajos, no. Atajos no promueven el propósito de Dios. Ahora la vida se había convertido en otro lío. ¿Pero Dios? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto no quiere decir que Dios le hace la vista gorda al pecado, o que la abundancia de pecado es la clave para recibir gracia abundante, no. Solo significa que la gracia de Dios es mucho mayor que el pecado del hombre, y puede lograr lo mejor de Dios, aun cuando el hombre haga lo peor. El primer paso hacia la reconciliación con otros es reconciliarnos con Dios. Sin embargo, en vez de enfrentarse a sus pecados honestamente, Abraham, Sara y Agar toman cada cual su propio camino. Ninguno dio el brazo a torcer, ninguno se arrepintió, ninguno se humilló, ninguno dio un paso al frente y dijo: me he equivocado. Esto hace que las cosas se empeoren aún más. Esto le pasó a Caín. Hizo una ofrenda que no agradó a Dios y en vez de ofrecer otra ofrenda, se enfada y mata a su hermano. La solución de Sara es echarle la culpa a su esposo y maltratar a su criada, desfogando en ella toda su ira, todo su enojo. Sara olvidó que este plan, esta idea, empezó con ella. Era idea suya. La solución de Abraham es de rendirse a su esposa y abdicar el liderazgo espiritual del hogar. Él debía haber tenido compasión por la pobre sirvienta que estaba embarazada. En vez, él permite que Sara la maltrate. Como esposo, Abraham debía haberse presentado ante el altar de Dios con sus dos mujeres, pero no lo hace. Y la solución de Agar es de escaparse del problema, que es una táctica que todos hemos aprendido de Adán y Eva. Pensamos muchas veces que podemos solucionar los problemas huyendo de ellos. Y eso es una equivocación. ¿Qué sucede? Que Dios tiene que intervenir. Génesis capítulo 16, verso 7 en adelante. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Agar responde: estoy huyendo de mi dueña Sarai. Me llama la atención que Dios la llama Agar. Es decir, que Dios conoce su nombre. Y Dios atestigua que ella es la empleada de Sara.
Dios no solo sabe quién es ella, pero también a qué se dedica. Y Dios sabe exactamente quién eres tú. Él sabe cómo te llamas. Él sabe todo acerca de ti. El versículo 9 dice: «Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad», le dijo el ángel. «De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos». Recuerda que de Ismael vienen todos los enemigos de Israel. Esta es la primera vez que la frase «el ángel del Señor» aparece en la palabra de Dios. La palabra traducida ángel significa mensajero, y a través de las Escrituras vemos que los ángeles nunca aceptaban adoración. Pero como el ángel del Señor sí recibe adoración, aquí sabemos que no es un ángel cualquiera, es el ángel del Señor. No es nada menos que nuestro Señor Jesucristo preencarnado, lo que los teólogos llaman teofanía, o para ser más específicos, cristofanía. Lo que me llama la atención es que Jesús actúa así. Cuán típico de Jesús, de aparecerse no a un hombre, sino a una mujer. De aparecerse no al que está buscando la fe, sino a la que está corriéndose de la familia de la fe. Con razón, la palabra de Dios, el Salmo 23, nos dice que Jesús es el buen pastor, quien deja las 99 ovejas para encontrar a la oveja que estaba perdida. Si tienes hoy una gran necesidad, si te sientes que has fallado, o peor aún, si piensas que eres la peor persona en este lugar, Jesucristo está muy interesado en ti hoy. Lo más lógico sería que Jesús se quedara con las 99, pero ese no es el corazón de nuestro pastor. Él va tras la una, Él va tras Agar, Él va detrás de ti. Él va tras tuyo, tras mío. Hasta este momento, todo lo que Agar había experimentado eran problemas inmerecidos, y ahora un encuentro inesperado con Dios. Y Dios le quiere dar una bendición totalmente inesperada. Pero antes de que Agar pudiera recibir esta bendición, ella tenía que regresar al camino de bendición, y esto no lo podía hacer corriéndose del lugar donde Dios la había puesto. Si tú ya has tomado una vuelta equivocada en la dirección de tu vida, como muchas veces hacemos, lo que tienes que hacer es regresar al punto donde hiciste mal y volver a comenzar. Cualquier otra cosa solo te va a alejar más y más de Dios. Dios le promete a Agar que su hijo Ismael sería el padre de una gran nación. El nombre Ismael significa Dios oye. Al darle ese nombre al hijo de Agar, Dios le estaba diciendo que él escucha el lamento del afligido. Y como Agar fue escuchada, ella sin duda alguna pudo entender la importancia del nombre de su hijo. Entonces, la sumisión sucede. Génesis capítulo 16, verso 13. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de Pozo del Viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. No existe un lugar tan desolado en que no puedas encontrar a Dios. Cuando Agar huye al desierto, ella se sentía totalmente sola, desamparada. Pero Agar se encuentra con Jesús en ese lugar desolado. A través de su encuentro con Dios, ella cobra fuerzas para regresar con su ama, con su patrona. En medio de sus dificultades, Agar se da cuenta que el Dios que te ve estaba velando por ella y que Él tenía un plan para bendecirla y bendecir a su hijo. Dios tiene un plan para ti. Un plan que es mucho más grande de lo que puedas imaginarte. Un plan que te dará propósito. Un plan que te dará paz. Un plan que te dará gozo. Un plan que te dará esperanza. Agar da a luz al primer árabe. Los árabes se convertirían en una de las naciones más feroces y hostiles.
se convertirían en un aguijón contra el pueblo de Dios, como está pasando hoy en la actualidad. ¿Qué se iban a imaginar Abraham y Sara? Que ese atajo que tomaron comenzaría un conflicto que duraría milenios y que cantidades de sangres serían derramadas. El conflicto sigue hoy en día. El Dios que te ve le enseña a esta sierva Agar una lección que ella nunca olvidaría. Ella aprende lo que mucha gente de hoy todavía no aprende, que uno puede correrse del Señor. Que uno no puede correrse del Señor, cuyos ojos están en todas partes, viendo lo bueno y lo malo. ¿Te das cuenta que Dios te ve en todo momento? Él te ve tal como eres, Él ve de dónde vienes y a dónde vas, Él ve lo que haces, Él lo ve todo. Sabe lo que estás pensando ahora mismo. Él nos conoce. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? ¿Estás dolido? ¿Estás dolida? El Dios que te ve ha estado contigo todo este tiempo y estará contigo en el futuro. En cada aspecto de tu vida, el Dios que te ve está contigo. ¿Quién es este Dios que va al encuentro de esta sirvienta desterrada? ¿Quién es este Dios que va a tu encuentro en tu momento de soledad? ¿Quién es este Dios que se compadece de los detalles más mínimos de tus sufrimientos? Cuando otros no lo hacen, Dios sí que lo hace. ¿Quién es este Dios? Su nombre es el Dios que te ve. No importa dónde estés, cómo te sientes o a qué circunstancias te estás enfrentando. Cualquier turbulencia que esté agitando tu vida en estos momentos no se puede comparar con el poder infinito de Dios. El Señor nos dice en Éxodo capítulo 3, verso 7, «Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias». El Dios que consoló a Agar en el desierto es el mismo Dios que liberó a Israel de Egipto. Porque cuando Dios ve, Él se preocupa, Él se compadece, Él te libera, Él obra a tu favor. Confía en el Dios que te ve. Él te consuela cuando estás solo. Puedes estar seguro que tú siempre estarás bajo la mirada del Dios que te ve. No importa cuán desesperada, desesperado, abandonado o abandonada te puedas sentir, el Dios que te ve te va a ayudar. Bien dice el Salmo 139, verso 16, «Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación». Jeremías dice, «Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado». No hay nada oculto para Dios. Él te formó, Él te eligió, Él te apartó. Él te ama. La presencia de Dios va contigo a donde vayas. Tú nunca estás sola. La intención de Dios nunca fue de que estuvieras sola. Él es tu compañero en esta vida. Promesa, Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Dios dice, «El Señor, tu Dios, siempre te acompañará, nunca te dejará y nunca te abandonará». Qué promesa tan preciosa, ¿verdad? Él siempre estará con nosotros, siempre, en todo momento. Yo lo creo. ¿Y tú? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios estará siempre contigo? Si lo crees, si crees que Dios siempre estará contigo, búscale, dale gracias, humíllate ante la presencia de Dios ahora mismo. Reconoce que sin Él nada eres, sin Dios nada podemos hacer. Con Él puedo todo, con Él puedo hacer todo. Sin ti, Dios, no soy nada. Gracias porque tú me ves, gracias porque tú me amas, tú me has escogido. Dios tiene grandes planes para ti. Si te has apartado del camino del Señor, si te has apartado de sus caminos, búscale ahora. Búscale. Vuélvete a Él, humíllate ante Dios y Él te ensalzará. Hazlo ahora. Ahora es el momento.